Poderosa agenda EMOL TV cerrando una nueva semana en medio de muchas discusiones, proyectos complejos. Hace unos días en una entrevista con Cristian Bakken transmitida en EMOL TV, la alcaldesa Evelyn Matei señaló que son los senadores los que nos pueden salvar. ¿Será así? Bueno, vamos a conversar de esos detalles, cuál es el rol, cómo está el clima también dentro del Congreso y mucho más con nuestros invitados. Le damos la bienvenida, senadora Luz Edger, senadora de la UDI. ¿Cómo está? Muy bien, Bárbara, muy contenta de poder estar compartiendo contigo, con la Yasna y con Carlos en tu programa. Bienvenida. También aprovechamos de dar la bienvenida a la senadora Yasna Proboste. Senadora, ¿cómo está? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Bárbara, por la invitación, y siempre es muy grato también encontrarnos con nuestros colegas del norte y del centro del país. Claro, un encuentro íntimo en nuestras casas. Senador Carlos Montes también está junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, pues saludos a todos, estoy aquí en minoría, pero mucho saludo de estar con las colegas y con usted aquí en este programa. ¿Alguna vez que le toque? Cierto, cierto. Bueno, justamente yo les comentaba al principio, a propósito de esta frase de la alcaldesa Evelyn Matei, en medio de tanto caos, en medio de confusiones, discusiones, hemos visto tensiones que ya no solo están en la oposición, sino que también dentro del oficialismo, y ella se indicaba a los senadores que eran como la esperanza de que alguien nos pueda salvar. ¿Cómo ven ustedes esa esperanza que ella está depositando justamente en ustedes y sus cargos? Senadora Yasna Proboste. Bueno, mire, es bien compleja, no sé a lo que ella se referirá. Nuestra tarea es legislar pensando en la ciudadanía y no pensando en los intereses de las administradoras de fondos de pensiones. Yo me imagino que hacia allá iba dirigido su comentario, porque, por cierto, para los amantes y defensores acérrimos de este modelo, cualquier iniciativa como la que busca entregar cierto alivio y apoyo a la familia en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, familias de clase media, que no han recibido ningún apoyo del Estado, y que cuando el Estado se plantea la posibilidad de ayuda, lo hace a través de seguir engrosando la mochila de deudas que tiene la clase media. La verdad, esa no es ninguna solución. Y lo que nosotros esperamos es legislar para el país y entregar soluciones a quienes hoy día lo están pasando mal, que son la mayoría de los chilenos y chilenas. Dentro de los argumentos se apuntaba a que finalmente es en el Senado donde se producen los acuerdos, donde más se conversa, donde más se puede discutir y llegar a una solución. Senadora Luz, ¿cómo ve usted entonces esto? Sí, yo creo que son dos temas distintos, ¿no es cierto? Uno, cómo es la institucionalidad del Senado y cómo desde allá los distintos senadores, las distintas bancadas, las distintas visiones de sociedad que tenemos y que es legítimo, aporta a buscar acuerdos para avanzar por el bien del país. Ahora, si lo llevamos a este proyecto, ¿no es cierto?, que ha sido la noticia en los últimos días, que es el retiro de la FP y lo que decía la senadora Proboste, yo creo que todos concordamos en la finalidad. Tenemos distintas visiones y cómo llegar a ese fin, que es ayudar a la ciudadanía y legislar seriamente para ello. Y evidentemente yo no he defendido ni voy a defender nunca a las FP. Sí defiendo un modelo, porque yo no tengo complejo en decir que creo en un modelo de un sistema previsional, ¿no es cierto?, que tiene un pilar contributivo, con cuentas individuales, que protege el ahorro de las personas, y creo también que tiene que tener un pilar solidario donde se ayude a los más vulnerables. Y creo que el proyecto en cuestión es un mal proyecto, porque no va en ayuda a la ciudadanía, sino que lo único que hace es hipotecar las pensiones futuras, que ya sabemos, y en eso también hay acuerdos, que son malas y que hay que legislar en el fondo en ese sistema. Hoy día tenemos un proyecto que ya fue despachado por la Cámara de Diputados, que desde enero está en el Senado, y que este nuevo proyecto nada aporta, y yo creo que al revés perjudica. Pero sí concuerdo también en que el gobierno se ha demorado mucho en llegar a la clase media. La clase media necesita una ayuda, necesita ayuda urgente. Lo más importante cuando enfrentamos una crisis es que la ayuda llegue en tiempo y en forma oportuna y a quienes lo necesitan. Se planteó por las personas más vulnerables, lo que comparto, pero, y me parece bien, pero no se puede olvidar a la clase media. El presidente anunció hace un par de días atrás algunas medidas, creo que es un punto de partida, pero no es suficiente, y nosotros como partido lo que estamos pidiendo es al menos un ingreso familiar de emergencia para la clase media. No es la solución para ayudar a la clase media, hipotecarle las pensiones futuras a ellos y a todos los chilenos. Senador. Mire, esta misma frase de la señora Matei nos plantean todos los días distintos sectores medios, nos dicen: ojalá que se apruebe en el Senado lo que aprobó la Cámara de Diputados, porque necesitamos una solución lo más rápido.
Disculpe, una pequeña precisión. Cuando la senadora, o sea, la ex senadora, ahora alcaldesa, se refería a esa frase, no apuntaba a este proyecto, estaba hablando en el global, cuando hablamos de crisis institucional, cuando hablamos de acuerdo respecto a cómo sacar el país adelante, no a este proyecto en particular. Bueno, yo creo que el Senado jugaba un papel en esa dirección, porque cuando nosotros oímos al presidente que decía, mire, las cosas están mal, conversemos y busquemos un plan de emergencia, quiero decir que la oposición, ¿por qué aceptó eso? Porque la situación era tan catastrófica desde el punto de vista del fracaso de una estrategia sanitaria y el hecho de que hubieran pasado 3 meses en que prácticamente no había recibido ningún apoyo ni los sectores de más bajo ingreso ni los sectores medios. Entonces el gobierno estaba con dos estrategias fundamentales que estaban mal formuladas o muy atrasadas. Y nos fuimos a sentar en una mesa a buscar un plan de emergencia. No logramos lo que queríamos, pero logramos avanzar, por lo menos rectificar, replantear. Y dentro, elevar, por ejemplo, el IFE 1, el IFE 2, perdón, el IFE que se aprobó, elevarlo a 400.000 pesos para una familia de 4 integrantes, que nos parecía que era insuficiente, como ha demostrado la vida ya. Bueno, y que se ampliara la cobertura. ¿Qué ocurre? Que al poco andar, los sectores medios dicen, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Y aquí los sectores, lo que uno encuentra increíble en un gobierno que está gobernando harto tiempo con gente que tiene trayectoria, que no tenga ningún diagnóstico de qué pasa con los sectores medios, en qué situación están y la diversidad de sectores medios. Usted habla con algunos sectores medios y lo que requieren es ampliar el IFE actual. El gobierno está planteando ampliar el IFE y nosotros hicimos un cálculo, eso suma 70.000 personas en nada, en nada. Bueno, la propuesta que hasta ahora ha hecho el gobierno. Y por otro lado hay otros sectores de medios que tienen altos ingresos que hoy día le cayeron los ingresos que requieren otras soluciones. Entonces la propuesta del gobierno no toma en cuenta la realidad, es una mala propuesta, frente a lo cual sigue siendo una alternativa el 10% de los fondos de cada uno. Nosotros, o sea, yo personalmente encuentro que esa alternativa tiene miles de problemas. Y el problema justamente va en el sentido de no podemos reafirmar que esto es propiedad de cada uno, sino que los fondos provisionales son de seguridad social para todos. Entonces tenemos que fundar la reforma futura, hay que fundarla en principios distintos, en criterios, en objetivos diferentes. Pero en el caso específico de ahora que estamos hablando de una emergencia, no hay que olvidarse, estamos en una emergencia. Yo le pregunto a sus colegas periodistas, conversado con hartos periodistas que quedaron sin pega, ¿dónde están viviendo? ¿De qué están viviendo? ¿Ah? Y 2, 3, 4 meses. En fin, yo creo que el gobierno está llegando tarde, mal, y espero que mejore mucho las propuestas, porque esto del 10% de la AFP no es más que un incentivo para que el ministro de Hacienda entienda de que aquí hay que hacer algo mucho más en serio de lo que él ha planteado. En el IFE 2 se ahorró 300 millones de dólares, que nosotros le dijimos, ¿por qué no apoya a los jubilados, a los pensionados, a todos? Y la verdad que no quiso. Y al final, una fuerte presión que tenemos es de adultos mayores, una fuerte presión. Usted dice que esto sería como en última instancia, si el gobierno mejorara la oferta, o por lo menos los programas que ha planteado hasta ahora, ¿estaría dispuesto a pensar o a repensar lo que va a votar? Lo hemos dicho desde el primer día, o sea, aquí tiene que haber una oferta seria. Y yo personalmente, de lo que he estudiado hasta ahora, creo que el 10% de la AFP no le sirve a todos por igual, eso tengo claro. ¿Ah? Hay sectores de los de más bajos ingresos que prácticamente no les sirve. A los de ingresos medio, a los ingresos medio un poco más altos, sí les puede servir, no a todos los casos. Lo mismo que lo que nosotros estamos, lo que plantea el gobierno, decir crédito para todos. ¿Qué significa esto del crédito para gente que está sobreendeudada? Estoy hablando de 700, 800.000 pesos de ingreso mensual. O sea, la gente se muere de susto de tener que volver a endeudarse en algo adicional. Entonces hay un mal diagnóstico de realidad y una mala estrategia. Y no como dicen hoy día algunos que este es un tema ideológico, este es un tema esencialmente, primero que nada, de emergencia. Y tenemos que responder a la emergencia en el momento de la emergencia. Y eso es lo que le ha fallado de sensibilidad al gobierno. Senadora Yanna Proboste, hablando de emergencia, ¿ha llegado tarde el gobierno y con planes insuficientes a su juicio? Quiero poner un solo ejemplo que retrata el llegar tarde. Ayer el ministro de Salud dio a conocer, después de 4 meses, el protocolo para pacientes con discapacidad. Después de 4 meses, en donde organizaciones, muchos de nosotros, estábamos pidiendo en que se generara un ajuste, porque las personas que viven con discapacidad enfrentan una serie de dificultades. A propósito de lo que dice Carlos Monte, y yo creo que en esto también Luz nos acompañó,
en la preocupación de que en el primer ingreso familiar de emergencia se castigaba a una familia que tenía a un niño o una niña con una pensión de discapacidad. Se le entregaban menos recursos cuando una persona y una familia que vive con un miembro con discapacidad enfrenta mayores dificultades para salir de la pobreza. Generalmente ellas son mujeres solas, porque cuando nace un niño con discapacidad el hombre se va rapidito. Y la que queda a cargo de la familia es la mujer. ¿Y qué es lo que hacía el ingreso familiar de emergencia el primero de este gobierno? Las castigaba y les daba menos recursos. Les disminuía los recursos si es que había una persona con discapacidad. Entonces, creo que ha llegado tarde. Si hoy estamos a 4 meses en esta crisis, quienes vivimos en el norte, vemos la dificultad, que el contagio crece exponencialmente, no hay medidas, esto tiene un deterioro social muy fuerte, un deterioro económico muy complejo. Lo más significativo es los problemas de salud derivados de lo que es irrecuperable, que es las pérdidas de vida. Ya tenemos más de 6.000 compatriotas que han perdido un ser querido y por lo tanto creo que esas cifras hablan por sí solas de este mal manejo de la pandemia que nos tiene además en una situación muy compleja desde el punto de vista social, económico y también de gobernabilidad, porque los problemas al interior de la coalición sin duda que no dejan al gobierno tomar decisiones en un camino más certero, que es lo que la ciudadanía espera, de decisiones mucho más claras, más certezas. Mire, yo vengo saliendo antes de entrar a una reunión con usted, con un grupo de madres de todo el país, en donde ellos dicen, queremos certezas del Ministerio de Educación. ¿Cómo hoy día se vuelve a insistir en el retorno a clases cuando no hay condiciones de seguridad? Si ya las universidades, muchas de ellas han señalado que no van a volver a clases presenciales durante este año, ¿cuál es la dificultad? ¿Por qué el ministro de Educación no puede entregar certezas a la familia y decir cómo se va a hacer el cierre del año escolar? Se lo dijimos al ministro en abril de este año, cuando equivocadamente decidió anticipar las vacaciones de invierno, con mensajes equivocados de este gobierno, cuando por una parte las autoridades sanitarias decían, este no es un tiempo de vacaciones, el ministro de Salud decía, es vacaciones, les daba vacaciones a los niños. Pues bien, ahora todas las comunidades escolares están agotadas, las familias, los niños, y ya no hay posibilidades, porque las vacaciones las dio en abril. Entonces, tenemos una serie de situaciones, de hechos objetivos que da cuenta del mal manejo que ha tenido el gobierno en esta crisis. ¿Cómo lo están viendo al interior del oficialismo, senadora Luz Seinsberger, pensando que lo que escuchamos de la senadora Yana Proboste, del senador Carlos Montes, es de oposición, pero se escuchan cosas similares de parlamentarios del oficialismo? De algunos sí. A ver, yo un par de cosas. Primero, decirle al querido senador Monta que le tengo gran aprecio, que hay algo de lo que dijo respecto a la AFP que yo no comparto, del sistema previsional, ¿no es cierto? Porque los ahorros previsionales son el esfuerzo de cada trabajador y por lo tanto son de ellos. No es que esta suma de ahorros o fondos que están ahí son de todos. Cada quien tiene su cuenta, yo creo, la cuenta individual de ahorro. Pero respecto de la situación de la crisis, cómo ha llegado y cómo ha actuado el gobierno, yo creo que esta crisis tan grande, no solamente en lo sanitario, sino que también y particularmente en lo económico, ¿no es cierto? Que el paraguas del Estado efectivamente es muy difícil que alcance a cubrirlos a todos. Dentro de eso, creo que en términos generales, a excepción de la clase media, se ha avanzado dentro y con medidas que se han ido mejorando, efectivamente, que a lo mejor partieron más lentas, pero creo que las medidas son buenas. ¿Qué creo yo que ha fallado? Creo que ha fallado la burocracia del Estado. Muchas veces los proyectos o las medidas aprobadas, ¿no es cierto?, han tardado en que lleguen de verdad en forma rápida y urgente. O sea, aquí no basta con aprobar las medidas, sino que estas o el beneficio que esta lleguen a la gente con prontitud y oportunidad. Hoy día, efectivamente, la oportunidad y el momento en que esta ayuda se entrega es sinónimo de dignidad. Y hay gente que ha visto reducidos sus ingresos efectivamente en una forma abrumadora o los ha perdido. Vuelvo a decir, yo creo que el gobierno no ha fracasado, creo que en materia sanitaria, ¿no es cierto?, hemos tenido altas tasas de contagio, efectivamente, pero eso se dijo desde el día 1. Y el buen manejo y el no fracaso de esta crisis sanitaria, yo creo que se ve reflejado en la letalidad, que estamos siendo de los menores países con letalidad. Efectivamente, una persona que se muera es lamentable, pero frente a una crisis de esta envergadura, creo que son cifras también que hay que sacar a la luz, y sobre todo a mí
me gusta ver, ¿no es cierto?, la gran capacidad de gestión que se tuvo en materia de redes asistenciales, hoy día sobre todo en regiones, en que se fortalecieron los hospitales regionales, la región de Tarapacá, la que yo represento. Cuando esto parte tenía un hospital, el único hospital con UTSI, que tenía 11 camas. Hoy día estamos llegando a cerca de las 80, y eso es una fortaleza que va a quedar establecida el día de mañana. Eso me parece bien y que ha permitido también que la región sea la penúltima en letalidad a pesar de tener un alto número de contagios. En la materia económica, vuelvo a decir, yo creo que el gobierno ha avanzado bien, ha faltado prontitud en la entrega del beneficio, en que llegue más rápido, creo que es parte también de, y que fue una de las críticas, pero que yo estuve con el gobierno cuando pidió a los funcionarios públicos que volvieran a trabajar. El Estado y la burocracia del Estado sin funcionarios no avanza, y la primera entrega del bono COVID se retrasó precisamente porque no habían funcionarios quienes entregaran. Entonces hay que avanzar, hay que mejorar muchas cosas. Criticar todo resulta fácil. Yo creo que ha habido estrategia, que se puede mejorar, y que hoy día la deuda, sin duda, que es la clase media. Volviendo a este proyecto que ha sido tan polémico, muchos compañeros suyos mismos en la Cámara de Diputados señalaron que el gobierno no les dejó más opción, porque lamentablemente hay gente que necesita ayuda que no le ha llegado, y que pese a que no les gusta que tengan que meter mano a fondos de ahorro para las pensiones, tendrían que hacerlo porque no hay otra forma. ¿Cómo ve usted eso? ¿Se han demorado más allá en el tiempo de la ejecución? ¿Todavía no hay algo muy concreto o proyectos presentados? Yo creo que es muy fácil ceder al populismo. Yo trabajo en mi vida, no solamente hoy día que estoy en el Senado, toda mi vida me he esforzado por trabajar por convicciones y ser leal a lo que yo creo, no importando las situaciones o lo difícil de una situación. Hoy día aquellos parlamentarios que estamos en contra de este retiro, no se imagina usted el bullying que hemos sufrido de distintas formas, pero el cambiar de opinión porque te amenazan, porque es impopular, iría contra lo que yo creo. Yo le hago un llamado a mi sector. Nosotros trabajamos y gobernamos y trabajamos por un gobierno, por convicciones. Yo espero que también el gobierno haga su labor aquí. Yo voy a seguir siendo leal al gobierno. Creo que estamos en un problema que espero se solucione prontamente, pero creo que hay responsabilidades compartidas de la situación actual. Yo creo que ha faltado un liderazgo mayor del Ejecutivo, de alinear a todos sus parlamentarios, de explicar y también de abrirse a llegar más prontamente a buscar una solución a la clase media. Pero pensar que la solución a la clase media hoy día es el retiro del 10%, vuelvo a decir, están equivocados. Los únicos que se van a ver perjudicados es precisamente la clase media, que está hipotecando su pensión futura, que ya es mala, que no vamos a saber si se va a devolver, si no se va a devolver, quién va a poner ese fondo, lo va a devolver el propio trabajador, lo va a poner el Estado, de dónde va a sacar ese fondo, qué va a pasar con el tiempo que estuvo afuera, quién le va a reponer esos montos, qué va a pasar Bueno, nos con la baja, ¿no encantaría es que nos cierto?, de repusieran. los valores, en fin, que van a tener el propios activos de estos sistemas previsionales, en fin. Senador Carlos Montes, había pedido la palabra. No, mire, yo le diría a la senadora, a quien también estimo mucho, a pesar de que lleva poco tiempo acá, pero terminó, bueno, es que Coloma Conquisté su me corazón, había senador. dicho, Coloma me había dicho que era peor que él. Bueno, yo le había confirmado eso. Pero lo que yo quiero decir es lo siguiente: uno no quiere que le vaya mal al gobierno, sería una mezquindad. Uno no quiere que cometa error y que las cosas no resulten. Si aquí está muriendo gente. Y yo la verdad que la cantidad de personas conocidas, amigas que ha fallecido, es una cosa muy dolorosa. Y yo conozco a los familiares y todo. Y que Chile esté dentro de los países hoy día con más contagio y con más personas fallecidas, es algo que nos duele profundamente. Yo pensé que eso no iba a ocurrir acá. Entonces, tenemos una estrategia sanitaria que cometió errores de base fundamentales, y el principal error, que todavía no lo veo plenamente corregido, es no recurrir al capital histórico de Chile. ¿Y dónde estaba el capital histórico de Chile, al menos frente a la epidemia? No la pandemia, pero frente a la epidemia. Estaba en los consultorios, en la atención primaria, estaba en las redes de organización social en las comunas, estaba en las instituciones, las iglesias locales, estaba en los colegios locales, que generaban un clima de formación, de reacción comunitaria, a preocuparse unos por el otro. En fin, así fue en la historia. La mortalidad infantil, Chile tiene el nivel que tiene en el mundo especialmente por eso.
Y esto partió en la época de Allende y Cruzcoque, en esa época, y Chile se pone a la cabeza. Y en los últimos años, el cólera, ¿por qué reaccionamos tan rápido y tuvimos tanto éxito en el cólera? Porque se apeló a la propia historia nuestra. Y acá se creyó que un señor iba a dar una conferencia de prensa diariamente iba a resultar. Y eso lamentablemente no jugó el papel y al contrario perdió credibilidad muy rápido. Y yo espero, el actual ministro está tratando de hacerlo de otra manera, pero todavía no apela a lo nuestro. Pero bueno, ya esto especialmente en regiones, porque el problema está más en regiones que acá en Santiago. Y en relación a la estrategia social, a la estrategia de apoyo a las familias, si las familias no tenían apoyo oportuno, no iban a cumplir la cuarentena, era obvio. Y así lo aprendimos de todos los países europeos y de todos lados. Bueno, ¿y qué ocurre? Pasaron 3 meses. Un bono COVID de 50.000 pesos que fue un error. Gente nuestra lo apoyó diciendo, bueno, ya, ¿qué diablo? Algo más vale algo que nada, pero fue un error porque hubo un diseño una sola vez, en fin, fue mal pensado. Después un IFE 1 que también estaba mal pensado y también estamos en problema con el FOGAPE para las pequeñas empresas, o sea, un problema más general de claridad, o sea, no es solo la burocracia, eso yo no lo acepto porque es echarle la culpa a los funcionarios públicos de algo que tiene que ver con enfoque. Yo creo que ha habido problemas también de organización en el Estado, yo estoy claro. En el caso del IFE 2, lo que estábamos ahora, ¿cuál fue la discusión? Uno, había que tener un apoyo mayor para toda la familia, que entraran más familias, para que entraran los sectores medios de más bajo ingreso, en fin. Bueno, se bajó mucho y se excluyeron. Los transportistas escolares no han podido entrar. Hay conjuntos de personas que no han podido entrar y se suponía que iban a poder entrar. Pero no solo eso, sino que además se le pidió a las familias que fueran a poner el peso a la prueba, que fueran ellas a demostrar que estaban en la situación que estaba. ¿Y qué nos decían nuestros especialistas, los que crearon el registro social de hogar y todos nos decían, mire, eso no es necesario. Aquí el Estado es el que tiene que poner el peso a la prueba porque el Estado sabe la situación de la familia, debe ir a la familia a confirmar los datos que le pueden faltar o pedirle algo. Bueno, y se le pide a la familia. Es cierto, ya logramos ahora en este IFE 2 se lograron 2 millones de familias. Eso, el promedio de apoyo fue bien bajo, mucho menor que esperaban, fueron 162.000 pesos. Y hoy día se está pagando 300.000 más, 2.300.000. Ya hay, en este momento hay 1.500.000 planteando, apelando, porque encuentran que han sido mal estudiados sus casos y creemos que eso va a subir al doble de apelaciones. Bueno, esto es así, pero se ha llegado tarde, no se ha llegado bien. Y ahora entramos en la discusión de la clase media. Y quiero decirle que discutimos una ley que era la honorarios con boleta. Se han presentado 167.000 personas a ese beneficio. Y no le han pagado ni una persona porque tenía un problema de diseño del instrumento. Tenía un problema de diseño, sobre todo en la parte de subsidio, que el propio ministro de Hacienda me reconoce que tiene un problema de diseño que hay que corregirlo. Bueno, pero los sectores medios no han tenido nada. Y los sectores medios no todos necesitan lo mismo ni quieren lo mismo. No todos. Y esto yo quiero aclararlo. No todos. Ofrecerle a los sectores más bajos de ingresos un crédito es no entender lo que están viviendo. Y decirle a los de más altos ingresos que les perjudica es retirar a los de más altos ingresos de menor edad, por decirlo así, decirle que les perjudica sacar plata de su fondo de AFP, tampoco es verdad eso, porque a muchos de ellos les puede servir y pueden alcanzar a reponer sus ingresos en la vida. Entonces falta un gobierno con más visión e integrándonos a todos, porque nosotros no debiéramos estar discutiendo esto. Debiéramos de manera unida tratar de construir respuestas mejores. Pero el gobierno llegó en el IFE 1 a decir, es esto y nada más que esto. No nos Así lo dijo el movemos. ministro de Hacienda, ni un peso más. Y nosotros le decíamos, mire, ministro, está equivocado. Finalmente se le aprobó diciendo, bueno, veamos qué pasa. Y no estuvo bien, resultó mal. Ahora, los ambientes están tensos. Desde antes de esto hemos tenido algunas polémicas, sobre todo relacionadas a proyectos inconstitucionales. Ahí hay una queja también del gobierno con la oposición, incluso parlamentarios del mismo oficialismo. Senadora Yana Proboste, ¿cómo ve eso que ha ido avanzando? ¿Cómo también ha hecho más complejas las relaciones y las negociaciones con el gobierno? Mire, yo lo que creo es que uno nunca tiene que perder de vista lo que representa. Y por eso la invitación que uno también le hace a los senadores oficialistas es que uno entiende que tienen que tener lealtad con un gobierno que ellos eligieron, que ellos ayudaron a elegir. Pero esa lealtad también es decirle cuando lo están haciendo mal, cuando su gobierno se está equivocando. Y eso pareciera que falta. Y uno también tiene que tener lealtad con sus electores que las eligieron. Entonces yo creo que hay muchos electores que hoy día confiaron en parlamentarios del oficialismo y que esperan que puedan apoyar en iniciativas que realmente signifiquen mejora de las condiciones que actualmente tienen. Y yo lo que creo es que las personas tienen la capacidad de cambiar de opinión. ¿Y cómo no vamos a querer que hoy día
una buena parte de los chilenos y chilenas cambie de opinión de lo que ha sido un régimen impuesto en 40 años que representa el modelo de la administradora de fondos de pensiones. Nosotros queremos dar ese debate y por eso es que presentamos un proyecto de ley para eliminar el decreto 3500, proyecto que fue acogido constitucionalmente, hoy día se discute en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, porque cuando yo veo a algunos que están preocupados por decir, ay, pero ¿y cómo van a reponer la plata que los afiliados van a sacar? Y uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la preocupación cuando las administradoras de fondos de pensiones pierden las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras? En el informe de la Superintendencia de Pensiones, informe oficial, entre diciembre del año 2019 y marzo del año 2020, los trabajadores han perdido por efecto de esta crisis 53.000 millones de dólares. 53.000 millones de dólares. Mientras los trabajadores siguen perdiendo, ¿cuál era la discusión hace un mes atrás? ¿Cuánto eran las utilidades que iban a sacar los accionistas? Y ahí no dicen nada. Entonces uno espera siempre lealtad con quienes lo eligieron y uno entiende la lealtad con un gobierno, en este caso, de los que estuvieron en noviembre apoyándolo en la urna, en marzo sacándose fotos, en marzo del año 2018, pero parte de esa lealtad es también decirle a su gobierno cuando lo está haciendo mal. Y esta es una ocasión. Cuando nosotros decimos, mire, aquí estamos frente a una crisis sanitaria, social, económica, pero también de gobernabilidad, tiene que ver con las situaciones que nosotros vivimos diariamente. Mire, nosotros presentamos un proyecto de ley porque nos preocupa el acceso a la educación, al derecho a la educación que miles de jóvenes hoy día no pueden hacer porque no tienen conectividad. Presentamos un proyecto de ley, se aprobó en la Cámara, en el Senado, 30 votos a favor en general, ningún voto en contra, abstenciones de parte de la UDI, no me recuerdo específico la votación de la senadora Ebensberger. Pero después de eso, a mí me llama la ministra de este gobierno para decirnos, ¿sabe qué? Nos interesa el proyecto. Trabajamos con la subsecretaria de Telecomunicaciones, con sus equipos, los equipos nuestros, los mocionantes, fuimos con una indicación, sacamos el proyecto adelante y ayer, después de 28 días, el proyecto veta y borra completamente el artículo 3º que entregaba conectividad gratis al 60% de los estudiantes más vulnerables de nuestro país. ¿Qué puedo pensar yo de aquello? En que la ministra de Transporte no es válidamente reconocida para las conversaciones con el Parlamento. O lo que puedo pensar es que los acuerdos y los marcos de entendimiento con este gobierno son iguales a cero, porque después el presidente finalmente lo que quiere es mantener siempre una protección a las empresas en desmedro de la protección que todos nosotros esperamos a las familias. Entonces, obviamente, esto hace mucho más complejo un escenario de pensar de un marco de entendimiento mayor, cuando en lo más simple, en lo más sencillo, no se respetan esos acuerdos. Senadora Luz Ebensberger. A ver, yo evidentemente que no estoy de acuerdo en parte de lo que acá se ha dicho, ¿no es cierto? Yo creo que Chile es un Estado de Derecho. ¿Y qué significa ser un Estado de Derecho? Significa respetar las propias reglas que nosotros nos hemos dado, sobre todo los parlamentarios, que somos quienes dictamos las leyes, quienes las generamos. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Independiente de la causa, ¿no es cierto? Porque acá la atribuyen a un mal gobierno, que no comparto. No me parece a mí que tanto senadores como diputados, desconociendo lo que es la Constitución, desconociendo estas reglas que nos ha dado y que prometimos jurar, que prometimos respetar el día que juramos, ¿no es cierto? Y como no tenemos consecuencia ninguna los senadores y los diputados en el no respetarla, nos hagamos los tontos y empecemos a presentar proyectos inconstitucionales, independiente de lo loable que sea el fin que ellos persiguen. Y luego, ¿no es cierto?, cuando aparece el presidente de repente diciendo o estoy pensando en adecuar ciertas normas para que esto se respete, entonces dicen que está transgrediendo la autonomía del Congreso. Pero el Congreso está transgrediendo también las facultades presidenciales, pero eso no lo dicen. Y a mí lo que más grave me parece, ¿no es cierto?, cuando un ministro, cuando un intendente, cuando una autoridad en general actúa contra la Constitución, no la respeta, la pasa a llevar, se la acusa constitucionalmente, pero los parlamentarios podemos hacer lo que queremos, entonces hay que tener consecuencias. Yo creo en las instituciones, creo en el Estado de Derecho, creo en que cada día, con el trabajo que cada uno de nosotros hace de todos los sectores políticos, tenemos que fortalecer la democracia, pero esto no le ayuda. Evidentemente que el gobierno ha cometido errores y no tengo ningún problema en reconocerlo y se lo he dicho
a quien tengo que decírselo, y hemos pedido y hemos ayudado a que se vayan perfeccionando esas normas. Acá, cuando se habla del tema de los servicios básicos y el veto que anunciaba el presidente, ¿no es cierto? Pero nada se dice de que el 29, esto fue hace un par de semanas que se aprobó, pero el 29 de marzo el gobierno había llegado a un acuerdo. Entonces dicen, llegó un acuerdo el presidente con sus amigos en forma despectiva. Yo no soy quien para defender a las empresas. No soy quien. Pero tampoco soy contraria a las empresas. Qué bien que les vaya bien a las empresas, porque si les va bien a las empresas generan empleo y eso ayuda a toda la sociedad. Si el crecimiento económico es importante, porque sin crecimiento económico un Estado no tiene recursos para ayudar en su política social. Pero esta ley, ¿no es cierto? Y además el presidente lo ha dicho claramente y el ministro también, no va a terminar con los beneficios, solo va a perfeccionar la ley. Y esa perfección, o lo que en esa ley se establece, ya venía en el acuerdo que suscribió el gobierno el 29 de marzo con todas estas empresas, que además no era voluntario, se dictaron circulares por la superintendencia y se está fiscalizando, se postergó nuevamente, se amplió para cubrir a mayores sectores, pero ese proyecto, si se mantiene como se mantiene, expone a una responsabilidad civil al Estado por no cumplir los contratos. Entonces, yo creo que hay que ser responsable. Si uno compara lo que era Chile el año 1990 con lo que era el 2017, 18, antes de que pasara la crisis social del estallido y todo lo que ha venido ahora con la crisis, el país había cambiado. Yo creo en el modelo, yo creo que hay que perfeccionarlo, sí. Yo no tengo complejo ni vergüenza en decir que defiendo el modelo, que acepto que tiene errores y hay que cambiarlos, modificarlos, y que el fin final de todos los que estamos acá y de todos los políticos, de los buenos políticos, es ayudar a la ciudadanía. Pero uno lo ayuda desde el punto de vista de la visión que uno tiene, de buena fe, pensando que es lo mejor. Carlos Montes o La Yarna no son mejores o peores que yo, no son ellos los malos y yo los buenos, esa no es mi visión, ni yo la mala ni ellos los buenos, tenemos distintas visiones y con respeto, y espero, que era un poco lo que tú me habías dicho a lo que iba este programa, yo espero ayudar a que Chile salga de estas crisis desde el Senado, de verdad respetándonos sin superioridades morales, tratando de compatibilizar visiones que no, o que pueden convivir juntas de alguna manera con buena voluntad. Efectivamente hay temas que no pueden convivir y ahí hay que estar, ¿no es cierto? Pero de repente también hoy día, cuando se arma toda esta gran crítica, y con esto termino, sobre un modelo que hay que cambiar la rajatabla, que nada sirve, no reconocer cómo éramos en el 90 y cómo éramos ahora el 2018, 2019 como país, ¿no es cierto? Y que la mayoría de estos años, ellos, la oposición ha sido gobierno, entonces ellos también son responsables de lo bueno de Chile y de lo malo de Chile. Todos somos responsables y todos somos responsables también y tenemos la responsabilidad de mejorar lo que hoy día existe. Senador, y en esto yo creo que el Senado tiene una misión fundamental. Senador, ¿cómo ha visto usted esta discusión respecto a los proyectos inconstitucionales? Declaraciones de la presidenta del Senado sacaron muchas chispas cuando decía que prefería cometer el sacrilegio. El expresidente de la Cámara de Diputados señalaba que era la única manera de hacer ver o por lo menos negociar con el gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha generado daño estas discusiones también? Yo encuentro que es bien grave esta discusión, bien seria, que hay que tomarla en todo lo que significa, pero antes de eso yo tengo claro que la causa de los problemas es la pandemia. O sea, estamos en un fenómeno mundial que no sabemos, que hemos tenido que construir respuestas y ha sido difícil para todo el mundo, para toda la humanidad. O sea, aquí el problema de nuestro gobierno tiene responsabilidad política principal porque maneja las leyes, maneja los recursos, maneja los medios de comunicación, y nosotros nos hemos apoyado en muchos proyectos, y quizás uno de los errores fue apoyar a algunos que nosotros estábamos claros que estaban mal, por lo menos algunos. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el problema? De que han habido en el mundo ciertos gobiernos que han logrado incorporar a los diversos sectores a enfrentar los temas. Ha habido una capacidad de diálogo, no después de que quedan los problemas, sino que durante el proceso. Y acá ha habido una gran dificultad para eso. Yo veo el gobierno portugués, que a mí me impresiona porque lo he seguido de cerca, todos los temas los discute con la oposición política y social. Yo no digo converse solo con los partidos, hay muchas organizaciones sociales que tienen más claros los temas que cualquier partido, que cualquier otra organización. Pero aquí hubo una soberbia de pretender imponerlo,
y con un presidente que salió a decir vamos a ser el mejor país del mundo, los campeones de todo. O sea, eso generó mucha bronca posteriormente cuando la vida demostró lo contrario. Bueno, en relación al tema que usted me señala, yo no encuentro, ¿sabes por qué muy grave? Porque aquí se ha dicho que la oposición no respeta el Estado de Derecho y lo riesgoso que es en un país que no se respete el Estado de Derecho. Y la verdad que yo creo que eso no es verdad. Eso es una falsa discusión. Es una discusión artificial. Porque si presentar proyectos inadmisibles es cuestionar el Estado de Derecho, significa que eso lo hemos hecho siempre. Yo fui presidente de la Cámara de Diputados y fui presidente del Senado. Y la verdad que la cantidad de proyectos inadmisibles que se presentan año a año en la Cámara y en el Senado es muy superior ahora. En el Senado, por ejemplo, el 2010 fueron 55 proyectos, el 2011 fueron 47 y ahora estamos en 24. Y resulta de que los proyectos inadmisibles los presentan de todos los sectores. Yo el otro día en un programa le dije a la MAN quién no había presentado, pero ahora descubrí que tenía 5 inadmisibles. Incluso el líder de la senadora Coloma tiene, Víctor Pérez tiene, de todos tiene, porque es una manera, a veces porque uno se equivoca, ¿eh? Y a veces uno puede retirarlo y corregir y mejorar, pero la verdad que en el fondo es poner un problema. Y los gobiernos tienen que reaccionar, a veces reaccionan en un sentido y otro. Yo recuerdo en el gobierno de Elwin, nosotros estábamos empezando y presentábamos proyectos inadmisibles, al final llegaban a las manos de Benninger y Benninger decía, ya, fuera, o avancemos por este otro lado. Había un procedimiento político incluso dentro de las fuerzas de gobierno. Pero, Hoy senador, día el gobierno ni siquiera conversa, los diputados le presentaron 71, lo que se llama proyectos de acuerdo, que es pedirle al gobierno que vea algo, 71. ¿Sabe cuánto ha contestado a la fecha? 5 que le presentaron en marzo, no se ha hecho cargo de ningún tema. Entonces, ¿qué les queda a los diputados si no es presentar? Y solamente decirle una cosa final de esto. Nosotros hemos tenido que convivir con una institucionalidad con muchos problemas en la democracia. Tuvimos al dictador sentado en el Senado, Bárbara. Hubo que convivir con el dictador sentado ahí. Y cuando el hijo del dictador se demuestra que había robado plata, saca las tropas a la calle. Después tenemos cuántos años se demora, incluso gente, ¿para qué hablar de la UDI? Hasta RN, que impidieron cambiar los directores de los colegios durante 10 años. Un abuso de poder tremendo. Y nosotros buscábamos cómo cambiarlo. La ciudadanía nos critica a nosotros porque no lo cambiamos, pero no podíamos en el marco de las reglas que había. Hemos buscado por todos los caminos. Finalmente el binominal recién termina en el gobierno de Michelle Bachelet, recién, y permite una mayor pluralidad en la política chilena. Bueno, entonces yo creo que es totalmente injusto, pero además muy riesgoso acusar a los que plantean ciertas cosas de estar atentando contra el Estado de Derecho, porque esa no es la realidad. ¿Eh? Hoy día no es eso. Aprendimos producto de los duros situaciones, de los golpes y de todo lo que ocurrió, de que hay que tratar de construir un marco común, a pesar de que el marco se nos había impuesto en dictadura y hemos tenido que convivir con él. Y recién ahora, producto del estallido social, recién vamos a poder hacer una discusión más global de los principios fundamentales que nos unen. No significa que se va a poner un punto de vista solamente, pero hay que construirlo entre todos, que es clave para tener una buena democracia. Yo este tema lo encuentro muy delicado. sí, le quería apuntar también a que muchas de las críticas del gobierno han sido, más que por presentar iniciativas inadmisibles eventualmente, ellos se han quejado porque muchas veces, sabiendo que lo son, se sigue adelante con ellas y se aprueban incluso. Entonces avanzan más de lo que probablemente avanzaban en gobiernos o en periodos Pero anteriores. mire, ¿Eso es eso es así? verdad. Eso es verdad en 3 proyectos. ¿Eh? Y es verdad en esos proyectos, y había un debate. Hay constitucionalistas connotados que consideran que el proyecto de postnatal era totalmente admisible. Sí. O sea, estoy hablando del profesor Zúñiga. Y hace todo un conjunto de análisis que dice que eso era admisible. Había un debate, yo entiendo, hay un debate, no todo es blanco-negro, y sobre todo los abogados que hay una variedad de puntos de vista siempre. Bueno, pero lo que yo quiero decirles es que en otros casos, hay otro argumento a favor de la admisibilidad. Pero ¿qué es lo que hace un gobierno? El gobierno tiene el derecho a veto, tiene el derecho, tiene la facultad del Tribunal Constitucional, pero no acusar a los que tienen una visión distinta a él, que están atentando. Piñera dice que va a armar un equipo para controlar todo esto. Yo lo encuentro irresponsable, eso es muy riesgoso. Y después llama a la oposición, trabajemos juntos. Nosotros nos fuimos a sentar a esta mesa para el plan de emergencia porque creíamos que el país lo necesitaba. Sabíamos que no íbamos a ser maltratados por estar discutiendo eso con el gobierno, pero sabíamos que se imponía el interés del país. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice el UDP, que aquí no es tema de buenos y malos. El problema es que hay errores y tenemos que hacernos cargo de los errores. Y ojalá que de aquí en adelante el presidente baje un poco su forma de plantearse del campeón para todos y se genere un espacio de conversaciones mayores, porque en vez de avanzar en eso, estamos retrocediendo en eso.
hay menos disposición. Y desgraciadamente ministros como Briones hoy día está menos disposición a conversar. Llegamos a acuerdo en la reforma tributaria, que era pésima, se corrigió, pero hoy día no quieren ni conversar. Entonces es muy importante mirar las cosas con más amplitud. Les quiero plantear un último tema porque nos quedan pocos minutos y le doy la palabra a senadora Yana Proboste. ¿Cómo están las relaciones con la Cámara de Diputados? En una entrevista en Emol TV hace un tiempo, cuando todavía era presidente de la Cámara de Diputados, probablemente don Iván Flores, él criticaba esta tradición institucional de los gobiernos de creer que siempre todos los proyectos se arreglaban en el Senado. Mucha gente piensa eso, lo que ha generado algunos roces, por supuesto, entre la Cámara y justamente ustedes. ¿Cómo ven eso? ¿Cómo ha ido avanzando también? El presidente de RN indicó hace un ratito también que el gobierno ha cometido un error de siempre tratar de guardar sus últimos cartuchos de negociación para el Senado, dejando de lado la Cámara de Diputados. ¿Cómo lo ven ustedes, senadora Yana Proboste? Bueno, eso ha sido bien histórico, la verdad, no es solo de este gobierno, lo puedo decir yo. Carlos pasó hace más años que yo por la Cámara de Diputados, yo vengo recientemente saliendo de la Cámara de Diputados, y creo que eso se ha mantenido. Sin embargo, creo que hoy día la Cámara de Diputados ha estado jugando un rol que es muy destacable de mayor sintonía con las dificultades que vive la comunidad en el marco de esta crisis de pandemia, porque creo que una de las principales dificultades que tenemos es que nos cuesta tener un diagnóstico compartido del presente, nos cuesta tenerlo en general en nuestro país, pero particularmente porque las posiciones en el Senado son, en mi opinión, extremadamente ideologizadas por parte de una derecha que no quiere ceder a que aquí se les morone un modelo que es parte de la preocupación. Cuando nuestra colega dice cómo estábamos el año 1990, yo le quiero recordar que el año 1990 el país tenía un 45% de chilenos y chilenas que vivía bajo la línea de la pobreza. Eso es lo que nos heredó la consolidación del modelo neoliberal, y que este estallido social forma parte de un malestar profundo de estas desigualdades que hoy día se describen. Y yo me alegro que Carlos Montes haya puesto el ejemplo de los directores, ¿ah? Porque es parte del ejemplo de lo que nos ha costado cuando la gente dice, oye, pero ustedes han gobernado 40 años y han estado en el Congreso, ¿y por qué no han cambiado esto? Bueno, no se ha podido cambiar, entre otras cosas, porque la derecha estaba sobre representada por el sistema binominal y porque ejerce una situación de veto. Mire, en enero de este año, para que el agua fuera un derecho consagrado constitucionalmente, tuvimos más votos, 16 votos, o 17 de la oposición, y la derecha tuvo menos, pero dado nuestra actual constitución, esos menos representan más y no pudimos hacer los cambios. Entonces, cuando uno dice, mire, no son 30 pesos, son 30 años, yo no me canso de decir, no somos todos lo mismo. No somos todos lo mismo en lo que representamos en este Parlamento. Porque al menos yo, y esto no tiene que ver con un juicio moral de si somos buenos o malos, sino de que yo no tengo duda a lo que yo he llegado al Parlamento. Yo he llegado al Parlamento a defender la situación de miles de hombres, mujeres que hoy día enfrentan situaciones de una profunda desigualdad, que se hace cargo, que nos hacemos cargo de la crisis que existe en materia de agua, que nos hacemos cargo respecto de la crisis profunda en materia educacional, y que en definitiva lo que nos representa en este diagnóstico común, en el que tenemos que avanzar en el desafío de cuál es el Chile que queremos construir, cuál es la sociedad que necesitamos, y a partir de eso cuál es el modelo educativo que responde a eso, cuál es la seguridad social que responde a eso, porque yo quisiera de verdad que hoy día todos, independientemente de su postura ideológica, seamos capaces de decir 40 años con un modelo de AFP que ha fracasado, que a los únicos que ha beneficiado es al capital, pero no a los trabajadores y trabajadoras. Y yo esperaría, como ocurre en todas las sociedades y en todas las democracias que uno admira, en donde independiente de su posición ideológica, uno piensa en Chile, piensa en los trabajadores, piensa en la gente. Y eso es lo que nosotros esperamos que se dé en el Parlamento. Muchas gracias, senadora. Disculpe que la interrumpa, pero nos quedan solo unos segundos para abordar la palabra Estas conversaciones nunca parecen muy gratas para todos, pero nosotros lo hacemos con profunda convicción aquí y en todos los espacios. No, senadora, nos quedan solo un par de segundos, senadora Luis Ensperger, y después cierra senador Carlos Montes. Sí, simplemente respecto a lo que tú estabas tratando y la relación de la Cámara con el Senado, tiene roces, efectivamente ha sido histórico, como ha señalado el senador Montes. Yo creo que se puede mejorar, de hecho han habido señales de eso, hay cosas que
son muy feas que pasen, pero yo creo que en términos generales se puede ir haciendo un trabajo para mejorarlo. Ahora, vuelvo a decir a lo último que señalaba la senadora Proboste, ¿no es cierto? El año 90, efectivamente, independiente de ahí para atrás, el año 90 en Chile, la pobreza era de un 68%, el año 2017 era de un 8,6 y un 2,3 la extrema pobreza, seguramente ahora con el estallido social y con la pandemia van a subir de nuevo, pero la clase media el año 90 era de un 27%, el 2000 de un 38%, el 2015 un 65%. Entonces, yo creo que el modelo hay que perfeccionarlo, sí, pero yo creo que el modelo es bueno y yo defiendo el modelo, porque defender el modelo significa defender a los miles de chilenos que tienen necesidades, que requieren, ¿no es cierto?, que el país avance. Yo creo, y sin duda, porque pienso de buena manera, pienso de buena manera en la buena fe de todos los parlamentarios, que simplemente todos queremos llegar al mismo destino por una vía distinta. Personalmente, ¿no es cierto?, creo en que cada persona decide su destino y se esfuerza por alcanzarlo, que hay que priorizar la responsabilidad, la libertad, el mérito y el esfuerzo personal, y que eso siempre debe ir acompañado de la mano solidaria del Estado, efectivamente. Muchas gracias, senadora. Ya nos quedan muy pocos segundos, senadora. Así es, pero quiero decir telegráficamente 3 cosas. Lo primero, yo creo que el problema del gobierno actual con la Cámara es que no la respeta. Porque una cosa es que los acuerdos se lleguen en la segunda Cámara que ven los temas, en este caso normalmente el Senado, pero no les explica, no dialoga, no recoge las observaciones. Yo encuentro que está abusando la Cámara de Diputados y le podría poner ejemplo, no tengo tiempo para eso, ahora acaba de ocurrir uno a propósito de una reforma tributaria. Realmente el gobierno no dialoga. En segundo lugar, yo quiero decir ahora de que la convicción no es solo propio de uno. Nosotros estamos convencidos de lo que estamos haciendo, pero estamos frente a problemas reales, prácticos, no es solo de principio. ¿Qué hacemos con los sectores medios? Y la tercera cosa respecto a la defensa del modelo. Yo solo diría, cuando Macron dice, es absurdo que la salud la tratemos como un bien de mercado, es absurdo que la educación la tratemos como un bien de mercado, es absurdo que el Estado no tenga la consistencia como a enfrentar las cosas, es porque hay que cambiar los conceptos, la realidad nos está exigiendo, y el proceso constituyente, que esperamos que con el plebiscito se abra, el plebiscito de octubre, discutir de nuevo estas cosas porque el país requiere otras visiones, porque la visión neoliberal que tenemos ya en Chile y en el mundo toparon techo, y hay que mirar los nuevos problemas, los nuevos desafíos, con nuevas visiones, nuevos conceptos, y tenemos que construirlo porque en algunas cosas ni siquiera los tenemos muy claros nadie. Senador, muchísimas gracias por sus palabras. También, senadora Yanna Proboste. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias. Gracias también a usted y a Luz y a Yanna. Un beso a Luz. Que les vaya muy bien, que van a tener... A ella nomás le mandaste un beso. No, también. Yo siempre le doy los besos. No, está bien. Esta conversación, a todos invitados a que se junten, se unan con nosotros también. La próxima semana, el lunes, estaremos conversando con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, con el presidente del Consejo de Rectores de los CFT estatales de Chile, Rodrigo Jarufe, el rector de la Universidad Andrés Bello, Julio Castro, y el director de JUNAEP, Jaime Toá. Muy buen fin de semana, los dejamos invitados a que siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com. Muchas gracias.